Hola. Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión te vamos a contar la historia de la emperatriz Elizabeth de Austria y veremos sus retratos pintados por el gran pintor Franz Winterhalter. Esperamos que te guste tanto como a nosotros. Esta obra se titula La emperatriz Isabel de Austria, de Franz Winterhalter. Y esta es la emperatriz Isabel de Austria. Es hermosa, es rica, es infeliz. Esta es su historia. Isabel, apodada Sisi, nació en la Nochebuena de 1837. Su madre era la princesa Ludovica de Baviera. Su padre era el duque Maximiliano José. La infancia de Sisi fue como un sueño. Sus lazos familiares con la corte eran lo suficientemente estrechos como para proporcionarle oportunidades y recursos, pero no tan estrechos como para tener que lidiar con las presiones cotidianas de la vida cortesana. Su padre era un niño de corazón y con frecuencia la alejaba de sus estudios para montar a caballo, nadar y hacer excursiones. Sin duda, le transmitió su pasión por los viajes a su hija. La disciplina que le faltaba a Sisi al crecer la compensaba su hermana Helen. Helen tuvo que dominar todas las complejidades de la etiqueta palaciega, ya que fue elegida por su tía Sofía para casarse con su hijo Francisco José, que era el emperador de Austria. En la década de 1840, existía un amplio descontento en toda Europa con la monarquía. Durante esta época, el emperador Fernando de Austria se vio obligado a abdicar del trono y el siguiente en la línea de sucesión era un hombre llamado Francisco Carlos, quien, instado, cedió rápidamente su posición a su hijo, Francisco José. Renunciar al trono de manera informal no era algo normal, incluso si se trataba de tu hijo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, tal vez fue porque el corazón de Francisco creció 3 tallas ese día. O tal vez se tomó demasiado en serio el dicho, esposa feliz, vida feliz, porque en realidad fue su esposa, Sofía, quien lo instó a hacerlo. A menudo considerada como el único hombre del Hofburg, Sofía sabía que tendría más poder como madre de un emperador de 18 años que le pediría su opinión en cada decisión que tomara que como emperatriz. Así que Sofía se arriesgó. Y, como veremos, rara vez fallaba. Por fin había llegado el día en que Franz Josef conocería a su prima elegida. Quiero decir, a su novia. Así que Ludovica, Helen y Sisi se subieron al carruaje para ir a la residencia de verano del emperador, solo para darse cuenta de que su equipaje nunca había llegado. Las chicas iban vestidas de negro, ya que estaban de luto por una tía que había fallecido recientemente. Mientras que Sisi estaba impresionante de negro, su hermana mayor, Helen, no lo estaba. Francisco José dijo que los rasgos duros y marcados de Helen le inspiraban muy poco entusiasmo. Pero Elizabeth le encantó, diciendo que era tan fresca y pura como una almendra verde medio abierta, con labios como fresas maduras. ¡Puaj! ¿Fue amor a primera vista? No lo sé. Pero sí sé que Sisi era la prima hermana de Francisco José, de 15 años, así que todo esto me da asco. Francisco José le dijo a su madre que se casaría con Sisi o con nadie. La archiduquesa Sofía aceptó a regañadientes el compromiso, segura de que podría moldear a la joven para que desempeñara el papel de emperatriz obediente que había imaginado para Helen. Pero no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Cuando le preguntaron a Elizabeth si se casaría con el emperador, ella respondió, por supuesto que lo amo. ¿Cómo podría evitar amarlo? Ojalá no fuera emperador. Mientras las campanas de boda repicaban el 24 de abril de 1854 y los austriacos inundaban las calles con entusiasmo, la futura novia estaba sentada en su carruaje de cristal, con lágrimas corriendo por su rostro. Elizabeth se vio empujada al estricto mundo de la vida cortesana. Y para una chica tímida, introvertida y de espíritu libre, era como ahogarse. Empezó a sufrir extraños problemas de salud, como ataques de tos y ataques de pánico al bajar escaleras largas y estrechas. A las pocas semanas de la boda, Sisi se quedó embarazada de su primer hijo. Lo que se suponía que iba a ser un momento feliz para la joven emperatriz resultó ser humillante. Gracias a su suegra, escribió Sisi, me arrastró al jardín y me dijo que era mi deber mostrar mi vientre para que la gente pudiera ver que realmente estaba embarazada. Fue horrible. En cambio, me pareció una bendición estar sola y poder llorar. Todo el mundo en el Imperio austriaco esperaba un niño, un heredero. Pero el 5 de marzo de 1855,
a la edad de 17 años, Isabel dio a luz a una niña. Justo después de que naciera el bebé, Sofía le arrebató la niña a Isabel. La archiduquesa ya había preparado la guardería para que estuviera justo al lado de su apartamento y lejos del de Sisi. Así que, si la nueva madre quería ver a su pequeña, primero tenía que pasar por su suegra. Llamó a Elizabeth, joven madre tonta, y se negó a dejarla amamantar a su hija o incluso a ponerle nombre. ¿Y por qué iba a hacerlo si ya había elegido el nombre perfecto? Sofía. Tras el nacimiento de su hija, Elizabeth se obsesionó con su aspecto y su peso. Hacía ejercicio 4 horas al día, por lo que todos los castillos en los que vivía tenían que estar equipados con un gimnasio. Elizabeth medía 1,70 metros, pero de alguna manera mantenía un peso de solo 50 kilogramos. Durante la mayor parte de su vida. Se alimentaba de leche, huevos y un líquido elaborado con medio filete crudo exprimido en una sopa. Inspeccionaba cada vaca de la que obtenía leche y se las llevaba consigo. Durante sus viajes, ayunaba con frecuencia, a veces negándose a comer durante días. Ella lo llamaba curas de hambre, aunque, irónicamente, esas supuestas curas fueron las que la llevaron a la anemia. Su rutina de belleza era igual de rígida. Sisi era conocida por su cabello castaño muy largo y grueso que le llegaba hasta los tobillos. Cada 2 semanas cancelaba todos sus compromisos durante un día entero solo para lavarse el cabello. Esto se sumaba a las 2 horas que dedicaba cada día a cepillar y peinar sus largas trenzas. Elizabeth dijo que ella tenía, y cito textualmente, miedo de que mi mente se escapara a través del cabello y llegara a los dedos de mi peluquero. Así que dedicaba ese tiempo a aprender diferentes idiomas. Se le pedía a su peluquero que recogiera cada mechón de cabello que se le caía durante la sesión para que Sisi pudiera inspeccionarlos al final. Elizabeth había perdido el control sobre muchas partes de su vida, pero aún conservaba el control sobre este pequeño aspecto. Así que canalizaba toda su energía en ello. No solo se sentía como una prisionera en la corte vienesa, sino que ahora también era esclava de su propia belleza. Escribió, «Oh, si nunca hubiera abandonado el camino que me habría llevado a la libertad. Oh, si nunca me hubiera desviado por las amplias avenidas de la vanidad. Me he despertado en un calabozo con cadenas en las manos». En 1856, Isabel dio a luz a su segunda hija, Gisela. Una vez más, la archiduquesa Sofía tomó el control de la niña. Y una vez más, se culpó a Isabel por no haber dado a luz a un heredero varón. Un día, Isabel encontró una nota sobre su escritorio que decía, «El destino natural de una reina es dar un heredero al trono. Si la reina tiene la suerte de proporcionar al Estado un príncipe heredero, eso debería ser el fin de su ambición. No debe inmiscuirse en modo alguno en el gobierno de un imperio, tarea que no corresponde a las mujeres. Si la reina no tiene hijos varones, no es más que una extranjera del Estado y, además, una extranjera muy peligrosa, ya que nunca podrá esperar que la traten con amabilidad aquí y siempre deberá esperar que la envíen de vuelta al lugar de donde vino». No se sabe quién escribió la nota, pero Archiduquesa Sofía, bendita seas. Oh, gracias. Pero en realidad era una tos. ¿Qué demonios? Sisi estaba constantemente en desacuerdo con su suegra, y Francisco José se veía atrapado en medio. Adoraba a su esposa y quería que fuera feliz, pero la pareja procedía de 2 mundos diferentes. Francisco no entendía por qué Sisi tenía tantos problemas con su madre y con las formalidades de la corte, ya que eso era lo único que había conocido en toda su vida. También le costaba mucho enfrentarse a su madre porque, bueno, sabía quién mandaba. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si Sisi amó a Francisco José tanto como él a ella. Pero nadie niega su amor por Hungría. En un giro inesperado, la archiduquesa Sofía permitió a Sisi, Francisco José y sus 2 hijas emprender un viaje allí en familia. Sisi se enamoró del pueblo húngaro. Su forma de vida le pareció un soplo de aire fresco en comparación con la sofocante corte vienesa. Pero esa alegría se evaporó rápidamente cuando sus 2 hijas enfermaron. La pequeña Gisela se recuperó, pero Sofía, de 2 años, acabó muriendo a causa de la enfermedad. Esta tragedia sumió a Sisi en una depresión y reforzó la opinión de la archiduquesa Sofía de que Isabel no era apta para ser madre. En agosto de 1858,
a la edad de 20 años, Isabel dio a luz a su tercer hijo, un niño llamado Rodolfo. Y aunque dar a luz a un heredero aumentó significativamente su poder dentro de la corte, no le otorgó más poder parental. Y Sofía le quitó al niño a Sisi una vez más. Tal vez fue el estrés de 3 embarazos consecutivos y seguidos, o la traumática experiencia de dar a luz a su hijo, o la realidad de que otro de sus hijos se separara de ella. Sea cual sea la razón, la salud física y mental de Sisi se desplomó. Su rigurosa dieta y rutina de ejercicio se volvieron aún más exigentes, y llevó al extremo su práctica de apretarse el corsé. Apretarse el corsé es la práctica de atarse el corsé con fuerza para resaltar y estrechar la cintura. Y en medio de todo esto, en unos años especialmente estresantes tras el nacimiento de su hijo, consiguió reducir el contorno de su cintura a 40 centímetros, equivalente a la longitud de una lata de refresco. Los corsés normales no podían soportar la tensión que Sisi ejercía sobre ellos, por lo que importó unos especiales de cuero. Pero incluso estos solo le duraron a la emperatriz unas pocas semanas. Es posible que su excesivo ajuste del corsé fuera un método de autolesión o una forma de rebeldía contra el deseo de su suegra de que Sisi estuviera perpetuamente embarazada. En ese momento, la salud de Isabel se había deteriorado significativamente, lo que llevó a sus médicos a proponerle un retiro a Madeira como último recurso para restaurar su bienestar. Sisi se sintió eufórica al llegar. Sus síntomas desaparecieron milagrosamente. Sin embargo, al regresar a Viena unos meses más tarde, volvieron a aparecer. Su afección pulmonar era crítica. Su anemia se había agravado y, en ocasiones, tenía los pies tan hinchados que necesitaba ayuda para caminar. Sus médicos le aconsejaron que fuera a Bad Kissingen para curarse. A su llegada, sus síntomas desaparecieron casi de inmediato. Pero Sisi se negó a regresar a su casa en Viena hasta 1862, casi 2 años después. Fue por esa época cuando Elizabeth posó para el retrato de Franz Winterhalter. Su cuerpo se gira mientras su cabeza mira en nuestra dirección con una leve sonrisa en el rostro. Su cabello trenzado enmarca la parte superior de su cabeza y cae en cascada por su espalda. Su cabello está salpicado de broches con forma de Edelweiss, la flor emblemática de los Alpes austriacos. El brillo de los broches se refleja en las estrellas de papel de aluminio veladas por el tul de su vestido de baile de satén blanco. Sostiene un abanico en la mano derecha, un accesorio habitual entre las mujeres adineradas de la época. Al igual que Sisi, Winterhalter no encajaba realmente en ningún molde predeterminado. Su estilo pictórico era en parte neoclásico y en parte rococó. Además de este retrato más formal de la emperatriz, creó otros 2 retratos privados al mismo tiempo para que Francisco José los colgara en su estudio. Al igual que Sisi era esclava de su belleza, Winterhalter era cautivo de su propio éxito. Tenía toda la intención de volver a la pintura de temas. Pero la pintura de retratos le proporcionaba clientes y dinero, por lo que nunca lo hizo. En ese momento de su vida, Isabel se desconectó. Se alejó de su esposo. Se mantuvo ocupada con sus estrictas rutinas de ejercicio y belleza e intentó escapar de la vida de la corte viajando todo lo que podía. Francisco José quería tener otro hijo para asegurarse de tener un heredero varón. Pero Isabel. Los médicos de Isabel le rogaron que no volviera a quedarse embarazada, ya que no creían que su cuerpo pudiera soportarlo. Isabel también se oponía a la idea, diciendo que los hijos son la maldición de una mujer, ya que cuando llegan, alejan la belleza, que es el mejor regalo de los dioses. El deseo de independencia de Hungría resurgió, y esta vez Francisco José se dio cuenta de que no iba a desaparecer. Con la ayuda de Sisi, Hungría se independizó de Austria en 1867 con la concesión de que Francisco José e Isabel serían su rey y su reina. Probablemente impulsada por factores tanto personales como políticos, Sisi decidió tener otro hijo. Pero esta vez sería según sus propios términos. Su cuarta hija, Marie Valerie, nació el 22 de abril de 1868 en Hungría, y Isabel, que entonces tenía 30 años, la criaría sin la ayuda de su suegra. Cuando nació la niña, Sisi volcó todos sus sentimientos maternales reprimidos en su hija menor, que sin duda se convirtió en su hija favorita. Como Isabel le dijo más tarde a María Valeria, no amo a nadie más que a ti. Toda esa capacidad de amar que hasta ahora había estado aprisionada en mi corazón, la he volcado en ti. El matrimonio es un acuerdo absurdo.
Uno es vendido como un niño de 15 años y hace un voto que no entiende y luego lamenta durante 30 años o más y que nunca podrá deshacer. En 1889, el único hijo de Isabel se quitó la vida, así como la de su amante de 17 años, Mary Sarah. Esto sumió a Isabel en una crisis emocional de la que nunca se recuperó. No solo había perdido a su hijo, sino también su único valor para la corte vienesa. Escribió: ahora todas estas personas que, desde el momento de mi llegada aquí, han dicho tantas cosas malas sobre mí, tendrán la satisfacción, después de todo, de verme morir sin dejar huella en Austria. A medida que Isabel envejecía, su obsesión por conservar su juventud y belleza se volvió cada vez más desesperada. Se pesaba 3 veces al día y se daba una ducha fría cada mañana y un baño de aceite de oliva cada noche, ya que creía que eso evitaba las arrugas. Por las noches se ponía mascarillas faciales con ternera cruda o fresas trituradas y se negaba a usar almohada cuando dormía en su cama de metal. Su sobrina describió una vez su rutina de belleza diciendo: pero una vez que el aceite estaba casi hirviendo, escapó por los pelos de la terrible muerte de muchos mártires cristianos. A menudo dormía con paños húmedos sobre las caderas para mantener su esbeltez y, por la misma razón, bebía una horrible mezcla de 5 o 6 claras de huevo con sal. Cuando sus hijos crecieron, Isabel pasó mucho tiempo viajando. En 1898, hizo un viaje de incógnito a Ginebra, Suiza. Pero alguien del hotel filtró a la prensa que la emperatriz estaba allí. Elizabeth se negó a viajar con escolta, ya que creía que esto atraería a una multitud. Así que, cuando ella y su dama de compañía salieron del hotel el 10 de septiembre de 1898 y se dirigieron al muelle para embarcar en un barco hacia Montreux, un hombre corrió hacia ella y la apuñaló en el pecho con una lima afilada. Elizabeth cayó inmediatamente al suelo. Suponiendo que el hombre la había empujado, pudo levantarse y caminar hasta el barco. Pero una vez a bordo, volvió a desmayarse. Mientras Isabel yacía en el suelo del barco, su dama de compañía le cortó el vestido y los cordones del corsé para que la emperatriz pudiera respirar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que le salían unas gotas de sangre de una pequeña herida en el lado izquierdo del pecho. Isabel nunca llegó a Montreux. El hombre que empuñaba la lima afilada era Luigi Lucchini, de 25 años. Lucchini tenía inicialmente la intención de matar al duque de Orleans, que había abandonado Ginebra antes de lo previsto. Pero cuando las noticias informaron de que la emperatriz de Austria y reina de Hungría estaba de visita, decidió que cualquier miembro de la realeza serviría. Escribió: soy un anarquista, cabreado con las convenciones. Vine a Ginebra para matar a un soberano con el objetivo de dar ejemplo a aquellos que sufren y a aquellos que no hacen nada para mejorar su posición social. No me importaba quién fuera el soberano al que debía matar. No fue una mujer a quien ataqué, sino una emperatriz. Era una corona lo que tenía en mente. Cuando Francisco José fue informado de la muerte de su esposa, inicialmente supuso que se había quitado la vida. Cuando supo que había sido asesinada, dijo: ¿cómo se puede matar a una mujer que nunca ha hecho daño a nadie? Pero esto no es del todo cierto. Sisi se hizo daño a sí misma. A pesar de los grandes esfuerzos que Sisi hizo para conservar su juventud, el implacable paso del tiempo fue minando poco a poco su juventud. Por eso, en sus últimos años, se negó a que le pintaran un retrato o le tomaran fotografías. Escribió: envejecer. Qué desesperación sentir lo despiadado que es. El tiempo te va dominando cada vez más. Ver aparecer cada vez más arrugas, temer la luz del día por la mañana y saber que ya no eres deseada. Y así es como perdura la imagen de Sisi. Una hermosa joven con un vestido brillante y burbujeante, mirando pasivamente por encima del hombro y sonriendo dulcemente. El retrato de Winterhalter hace un trabajo maravilloso al mostrar a la gente exactamente lo que quería ver. Se convirtió en el pintor de la corte más destacado de su época, creando retratos idealizados de la realeza, entre ellos la reina Victoria, Napoleón III de Francia y su esposa Eugenia y, por supuesto, Isabel de Austria. Sus pinturas son conocidas por ser hermosas e idílicas, pero también superficiales. Algo así como comunicados de prensa de la aristocracia. Isabel vivió una existencia complicada. Ocupaba una posición de poder, pero su capacidad para ejercerlo estaba limitada. El público la idolatraba,
mientras que los miembros de la corte veían a una mujer miserable que luchaba por sobrevivir, tratando de ser todo para todos, despojándola de su vida mucho antes de que el aire se le escapara de los pulmones en ese muelle de Suiza. Hoy en día, Isabel es considerada una persona adelantada a su tiempo, una mujer moderna. Gracias por haber llegado hasta aquí, esperamos que te gustara el video y no olvides suscribirte, comentar lo que más te haya gustado o una sugerencia y darle like. Nos vemos en el siguiente episodio en tu canal Arte en el Tiempo.